Muy buenos días y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a aprender de un tema sumamente interesante e importante para todo ser humano. Y en el día de hoy vamos a aprender sobre el clima. Bienvenidos sean todos a esta clase. Le habla su maestra Jennifer Vicioso Almonte. El clima. Muchos se preguntarán, ¿y qué es el clima? ¿Para qué nos ayuda el clima? ¿O cuáles son esos tipos de clima? Y en la clase de hoy aprenderemos un poquito más sobre el clima. El clima no son más que aquella variación de temperatura, de humedad, de presión atmosférica, de vientos, precipitación y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográfica determinada. Se suele distinguir el clima del tiempo, pues por lo primero que es el clima es las condiciones a larga duración en una región. Sin embargo, la variación del clima o la variación del tiempo no son más que aquellos segundos de estado de un periodo breve de tiempo. Ejemplo, en el día de hoy, 5 de marzo de 2022, podemos ver que hay un estado de tiempo lluvioso en la ciudad de Puerto Plata. Sin embargo, el clima de nuestro país no es un clima lluvioso. La diferencia es que el estado momentáneo de esta ciudad ahora mismo está lloviendo, pero el clima de nuestra ciudad es un clima que vamos a aprender a continuación, que está dentro de los 3 tipos de clima. Y se preguntarán cuáles son esos 3 tipos de clima. Bien, estos son los siguientes. Está el clima cálido, que podemos verlo aquí, el clima templado y el clima frío. El clima cálido no es más que aquella que se presenta a una temperatura más constantemente, con el clima ecuatorial, el tropical, el clima subtropical árido y los climas desérticos y semidesérticos. Es aquel clima que es un poco caluroso y que mayormente se encuentra en esas ciudades tropicales que le había mencionado anteriormente. Tenemos también el clima templado. Los climas templados son aquellas instancias intermedias entre lo cálido y lo frío, con variaciones importantes de acuerdo a la estación y mucha variación metodológica, tales como el clima subtropical húmedo y el mediterráneo, el oceánico y el continental. Es aquí en el clima templado donde nos ubicamos hoy. La ciudad de Puerto Plata tiene un clima templado, ni muy caluroso, pero tampoco ni muy frío. Entonces, el clima de Puerto Plata es templado con la variación del tiempo que en el día de hoy está lluvioso. O sea, esa es la gran diferencia de clima y estado de tiempo. Y el clima frío no son más que aquellos en los que predomina la temperatura más baja a lo largo del año, como son los climas polares, el clima montañoso o la tundra. Aquí podemos ver un ejemplo. El clima tiene varios elementos que lo conforman y que es de suma importancia reconocer. Esto es la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos, humedad y precipitación. Aquí podemos ver más detalladamente un ejemplo. La temperatura. La temperatura no es más que el grado de calor o frío que hay en un lugar determinado. La precipitación atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire situado sobre un determinado punto de la Tierra. Los vientos no es más que el aire en movimiento que se produce cuando se calienta una masa de aire en un lugar de la Tierra. La precipitación es con el vapor de agua de los ríos, los lagos, los mares, etc.
Este vapor se eleva a la atmósfera, entonces desciende como la lluvia, como la nieve o como granizo. Y la humedad no es más que la cantidad de vapor de agua que se contiene en el aire. A la hora de realizar un reporte metodológico, siempre tienen en cuenta estos elementos del clima para poder dar el estado del tiempo del clima en la actualidad. Pero sé que muchos tienen una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes consideran que es importante el clima? O sea, ¿para qué hay que tomarlo en cuenta? Hay diferentes puntos en la vida personal que se debe de tomar o en la vida laboral. En la vida personal, cuando queremos organizar un evento, siempre chequeamos el estado del tiempo o chequeamos el clima de esa localidad para ver si se puede hacer un evento al aire libre, un evento dentro de la casa o en un local. Porque si es al aire libre, observan el estado del tiempo para ver si va a estar lloviendo, si va a hacer mucho sol, si va a estar nublado para organizar el evento. Pero también se toma pendiente el clima, porque si es un clima que se acostumbra a ser un clima con la temperatura muy baja, entonces no lo pueden hacer al aire libre, lo hacen en un local. También el clima es muy importante tomarlo en cuenta para la agricultura, porque no en todos los lugares tienen un clima adecuado para un cierto tipo de plantas que se puedan cultivar. Hay plantas que necesitan un clima árido. Hay plantas que necesitan un clima más frío. Sin embargo, hay plantas que necesitan un clima tropical para poder ejercer. Así que ahora muchos se preguntarán, ¿y con la tecnología, cómo yo puedo saber el clima o el estado del tiempo en una comunidad o en una zona? Podemos ir con nuestra computadora, nuestro celular, y podemos poner en el buscador lo siguiente: el clima de hoy en Puerto Plata. Inmediatamente la tecnología está tan avanzada que nos da el clima de toda una semana. Aquí podemos ver el día de hoy, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el próximo sábado. Nos da un aproximado de cómo está el clima actualmente. Aquí podemos ver que nuestro clima, como les decía, es un clima tropical, pero la variación del tiempo en el día de hoy nos encontramos a 27 grados Celsius en la ciudad de Puerto Plata, mírenlo aquí, con una temperatura, como les decía, de 27 grados Celsius, con una precipitación de un 67%, con una humedad de 88% y con vientos que se alcanzará de hasta 5 kilómetros por hora, con viento de 21 kilómetros por hora hasta 5 kilómetros por hora. Entonces, de esta forma, de una forma rápida, sencilla, podemos saber el estado del tiempo y el clima de nuestro país. Así que de manera conclusiva, cabe resaltar que es de suma importancia conocer el clima, saber el estado del tiempo para así identificar aquellos elementos que lo forman y tomarlo muy pendiente a la hora de elaborar una actividad, o para los maestros hacer una actividad fuera del aire, fuera del aula. Es muy importante conocer el estado del tiempo y el clima de nuestro país. Así que les espero que esta clase le pueda ayudar para así identificar qué es un clima, sus tipos y el estado del tiempo. Muchas gracias. Le habló su maestra Jennifer Vicioso Almonte. Nos vemos en la próxima.